Tras años de abandono, soledad y rabia, Ángela y Luciana demandan a su madrastra para aclarar sus temas pendientes. Muy buenas tardes, abre la sesión. Doña Ángela y doña Luciana, bienvenidas las dos. Buenas tardes, señora Carmen Gloria, un placer saludarla. Igualmente, ¿cuál es su caso? Mire, mi madre y mi padre se casaron alrededor del año 47 más o menos. Tuvieron 4 hijos y en el año 57 se les entregó la llave de su casa 57. a mi papá. 56, perdón. 56. Entonces, en el año 58, mi padre se va de la casa y deja a mi madre abandonada con 4 hijos, todos pequeños. Luciana tenía alrededor de 2 años. En el año 63 muere mi madre. Mi madre muere el 14 de junio y el 5 de septiembre se casa mi papá nuevamente, del mismo año, llevando a la señora Sonia Hermosilla a vivir a la casa, la cual el primer año fue muy humilde, una excelente madrastra. Pero cuando tuvo su primer hijo, un cambio total. Ya no importa eso. Nosotros nunca tuvimos problemas. Echó primero a mi hermana mayor, después echó a mi hermano, a mi papá. Ella no, porque ella fue más viva, se fue antes. Yo me casé, me fui y quedó ella viviendo tranquilamente en su casa. Nosotros nunca en la vida la molestamos, nunca. En el año 98 muere el papá. Muere el papá y nosotros vamos a exigir la mitad de la casa que nos correspondía por derecho a mi madre. Porque hicimos la posesión efectiva. ¿Ya? Hicimos la posesión efectiva. Entonces ya con ese derecho a posesión efectiva, a pedir lo que nos correspondía. Nunca le quitamos derecho a ella, ni a sus hijos, nada. Fuimos a reclamar lo que nos correspondía. Y ella sale con una escritura del 24 de diciembre, me parece del 65, y que la casa le correspondía a ella, no la mitad de nosotros. ¿Ya? Entonces nosotros la llevamos juez partidor, porque ella nunca se iba a querer ir de la casa. Nosotros, a mí me sacaron del colegio a los 13 años, ella, para que yo trabajara. Yo entregaba mis sobres cerrados toda la semana. En esos años se pagaba semanal. Mi hermana, yo y mi hermano teníamos que entregar toda la plata, porque este mes se compró frigidera, a los 6 meses cocina acá, después qué sé yo, así. Pero nosotros no teníamos derecho a abrir el frigidera porque se compró con llave. No teníamos derecho a usar la cocina acá. Ella se llevaba los quemadores de la cocina en la cartera. Se los llevaba para que no usáramos la cocina acá. ¿Y su papá qué hacía con todas esas cosas? Se hacía el loco por no tener problemas con ella. Y él estaba trabajando, si él trabajaba y nosotros Sí, pero me imagino que ustedes les contaban a él. No, si él veía esas cosas. Pero es que como la conocía, se hacía el loco nomás. Bueno, la cosa es que salimos todos de la casa. Yo salí a los 17 años, ella a los 15 años, a mi hermana la echaron a la calle en la noche a los 18 años. Y en el año 98 muere mi papá. Nosotros hacemos la posesión efectiva, nos correspondía la mitad de mi mamá y vamos a reclamar la mitad de mi mamá. Pero ella aparece con una escritura. ¿Ya? Vamos juez partidor. El juez partidor se nombró incompetente porque dijo que él no podía, que había una escritura, otra escritura y que no sabía qué. La volvimos a llevar a juicio. Ella fue a decir que lo que le habían, cuando ella llegó en el año 63, la casa era una mediagua. ¿Qué sucedió? Que justo al lado de la casa, esos sitios antes eran puros alambres, la gente no hacía pandereta, no estaba en los medios. Entonces ella le tomó una foto a los 2 niños de ella y salió de fondo la mediagua de al lado, donde una niña se había casado y se había hecho una mediagua. Entonces ella le llevó al juez la foto de la mediagua con 2 testigos falsos, que una de ellas fue compañera mía de curso. Ella iba a ir al juicio como testigo de nosotros, si nos conoció de toda la vida. Y después la llevó ella, diciendo que mi papá la había dejado abandonada con 9 niños. No solo los 5 de ella, sino con los otros 4 del matrimonio. Nosotros ya nos habían echado a todos. Dijo que con 9 niños y que la casa era una mediagua cuando ella llegó ahí. ¿Ya? Nadie le discute que mi papá la abandonó con 5 niños. Yo no le voy a decir que no, es verdad. Y mi papá le dio los primeros 3 años, después no le dio más dinero. También lo reconozco. Pero a mi mamá también la dejó abandonada con 4 niños más pequeños que los de ella. Más pequeños, ¿ya?
y ella discute que era una mediagua y ella formó la casa. Señora Carmen Gloria, ¿me permite? Le muestro aquí la fecha que a mi papá le entregaron las llaves de la casa. ¿Cuántos años tiene la población que ahí sale? Permiso. Ya. ¿Y qué es lo que quiere usted que haga esta señora? Que reconozca la mitad de nosotros. Eso es todo lo que le pedimos nosotros. Que reconozca nuestra mitad, nuestro derecho. Ella lleva 20 años viviendo después que murió mi papi cómodamente con su hijo que tiene 54 años, que no conoce la palabra arriendo, no la conoce. Y ella más encima arrienda las piezas porque están cerca de una universidad. La señora Sonia vino al estudio, Perfecto. pero no quiere entrar. Ah, ya. No me extraña. Quiere entrar. Dice que no quiere tener problemas con ustedes. Sí. Pero sí quiere hablar. Perfecto. Así que la tenemos en el back y vamos a escuchar qué es lo que le tiene que decir o responder ella respecto a su petición. Perfecto. Señora Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Cuénteme, señora Sonia, ¿qué opina usted respecto a esta solicitud que le hacen sus hijastras de que usted tendría que entregar la mitad de la casa para ella porque sería parte del matrimonio que tuvo su marido con la señora anterior, el matrimonio anterior? Ya. ¿Qué opina usted de eso? Que lo que ella está diciendo todo es falso. Que hay documentos que certifican en la Corte Suprema. ¿Cómo son los documentos? ¿Cómo es la relación de todo? O sea, usted no está de acuerdo con que haya que entregar la mitad. Estoy de acuerdo en pagarle la parte que corresponde del papá. Ya. Como herederas del padre. Exacto. O sea, usted sería, tendría esta casa tener el carácter de un bien social y por lo tanto la mitad sería suya. Correcto. Y la mitad que quedó al fallecer los papás, el papá de las señoritas, de las Sí. señoras, Sí, ahí sí les correspondería a ella un pedazo, exacto. una porción. Una porción. ¿No están de acuerdo ustedes? No, no, pues si mi mamá no era conviviente, era la esposa legal de mi papá. Ella no fue conviviente, ella fue esposa y nosotros somos hijos legítimos. La casa la formó mi madre. La señora Sonia va a ser exacta en lo que ella está planteando. Se lo vamos a dibujar. Ella no está diciendo que ustedes no tengan derecho a la casa. Sí. Lo que está diciendo es que su mamá no tiene derecho a la casa. Pero ¿por qué mi mamá sí fue la cónyuge? Lo que ella dice es que esta era la parte del papá y esta es la parte de la señora Sonia. No, esa Eso es lo parte que era de estoy Isabel. explicando lo que ella dice. Ya. Ella dice que esta es su parte y que esta es la parte de su padre. Ya que a ella le corresponde el 25% y el resto a todos los hijos que tuvo este caballero, que son 4 eran 13. ustedes más 13. 13. Encontró que éramos muy pocos y adoptó Este 2. caballero. 13 hijos. Así dice ella que tendría que ser la Ya, ¿y mi mamá dónde partición. la deja? A su mamá la deja fuera. ¿Pero por qué? Señora Sonia, ¿cómo se llamaba su mamá? María Isabel. Doña María Isabel, ¿estaría fuera de esta herencia? Correcto, porque en la casa se pagó en mi matrimonio. Eso es falso. Ve ahí cuando entregaron las llaves, pues. Le entregué toda la documentación. Sí, la tengo, pero es que las llaves no necesariamente significa que uno adquiere con eso. Pues yo le puedo pasar las llaves de mi casa hoy y firmar un documento donde yo declaro que le estoy entregando las llaves de mi casa. Pero eso no quiere decir que se las estoy vendiendo. Y el documento que usted me trajo acá dice otra cosa. Este es el documento que usted se refiere, ¿cierto? Que es el acta de conformidad de recepción, ¿Y en la ¿cierto? posesión efectiva qué dice? Pero partamos por esto, Ya. ¿cierto? Sí. Ya. ¿Lo leyó? No, yo no. Ya. Es súper importante leer los documentos y no quedarse con la impresión que uno cree que es el documento. Pues este documento que usted me trajo dice el suscrito don José Luciano Lacroix Zamorano que ha tomado en arrendamiento Sí. la casa de la calle bla, 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 bla. Ya. Esto dice que recibió llaves, pero en calidad de arrendatario. Por lo tanto, no adquirió la casa ahí. Ya. ¿Y la posesión efectiva qué dice? Por la favor. posesión efectiva, tramitada, Ahí. con fecha, el año 2002, nombra quiénes son los herederos: doña Virginia, don José Manuel, doña Ángela, doña Luciana, don Orlando, don Danilo, don Alberto, doña Olivia, doña Carmen, doña Claudia, doña Ana Luisa, ¡oh, qué hay harto! Luciana, Carlos y Sonia.
son dueños de la propiedad, bla, 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 sin perjuicio de los derechos que le corresponden a la cónyuge. Eso es todo lo que es. Lo mismo que está diciendo ella. Dice que los 13 hijos son dueños de la propiedad junto con la cónyuge. Eso dice la posición efectiva de su papá. A ver, lo que pasa es que en el juicio esta señora llevó testigos que dicen que en ese lugar donde estaba la casa antes eran sitios pelados. Me lo dijo su ¿Ya? hermana, que Entonces dijo, pasa llevó que- testigos falsos, Claro. dijo que se había quedado con 9 hijos y que la habían dejado con una media agua. La casa fue una autoconstrucción, ¿ya? En la misma escritura dice que el dividendo, dividendo se va a pagar en marzo del 61, ¿ya? Señora Sonia, ¿qué tiene que decir a eso? Ellas aluden de que usted en un juicio habría presentado testigos falsos. Sí. De que habría dicho que se quedó con 9 hijos cuando en realidad los 4 hijos del primer matrimonio no estaban en la casa. Yo en ningún momento he hecho documentos afirmando algo, una situación así. Y que ellos me digan quiénes son los testigos falsos, por favor. A ver, Pero yo si bajé está. por internet del mismo juzgado y están ahí los documentos donde dicen los mismos testigos por parte de ella, dicen que ella se quedó sola, que el marido la abandonó con sus 5 hijos más los 4, que en total 9, ¿ya? Y resulta que no fue así, porque nosotros salimos de la casa mucho antes, ¿ya? Pasa que ella también dijo de que en esa casa, ella cuando llegó a esa casa era una mediagua. Señora Sonia, ¿era una mediagua? Dígamelo, por favor. Seamos sinceras, ¿era una mediagua? Era una casa que no tenía Señora. ventana, piso ni cielo. Señora, era escúcheme. muralla nomás. No tenía ventana. No, escúcheme. Tenía lo que yo admito que no tenía, es verdad, no tenía piso, pero sí tenía radier, no piso de tierra como dijo su abogado. Lo otro, es verdad, no estaba estucada, pero estaba dividida, tenía 2 dormitorios, tenía el baño independiente, tenía cocina, tenía comedor, ¿sí o no? No, señorita, no se Era un olviden sitio cómo es. eriazo, era un sitio, pero Sí. era un sitio así sin nada, porque ahí dice, yo bajé por internet esa información donde el abogado dice, la señora Florinda dice de que el sitio antes del 64 era un sitio pelado, ahí está en los papeles. No era un sitio pelado y a usted le consta que no era un sitio pelado. Era Admítalo pelado. usted, era un sitio No, cuando aquí no, era pelado. usted llegó a una Casa. mediagua. Dígame, señora Sonia, Era ¿usted una llegó a media una agua, mediagua? Era una media agua porque tenía un radial y la muralla, nada más. Mire, usted paga, aquí en Chile se cobra dividendo por una mediagua. Señora jueza, ¿se paga dividendo por una mediagua? Podría ser si lo que está pagando es dividendo por el terreno. No. No, Entonces, o sea, sabe usted yo no le mejor voy a que yo. discutir a la Bueno, señora no jueza. quiero Sí, discutir. sí, a la Sí se paga, señora. porque si yo compro un No quiero terreno, discutir. si yo compro un terreno con un crédito, por ejemplo, un terreno Claro. en el campo, para que les parezca más Claro. gráfico, un terreno en el campo, Hablando está puras vacío, mentiras. está con alambre de púa. Si lo compro, ¿puedo decirle al banco, yo no le voy a pagar dividendo porque aquí no hay ni una media agua No, siquiera? porque uno puede comprar terreno. Uno tiene que Claro, pagar sí, igual sí, el es dividendo verdad. por ese Sí, terreno. no, sí, eso es independientemente de verdad. la construcción que haga. El valor del dividendo va a depender de la construcción, porque Claro. eso va a influir en la tasación del terreno que estoy comprando. Si yo estoy comprando un bien raíz que tiene una construcción de albañilería, por ejemplo, albañilería, o si tiene una construcción liviana como una mediagua, va a variar. Va a costar o 30 millones o 2 millones a lo mejor. Y de eso va a depender el valor del dividendo. Pero se paga igual. Nada es gratis. Claro, pero desgraciadamente nosotros en esa oportunidad los testigos llegaron tarde, ya porque eran los vecinos de al lado de nuestra casa, que nos conocen ¿Sabe de chico. qué? Y Yo desgraciadamente... voy a hacer un intento. Porque creo que acá hay una desinformación enorme, 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 enorme. Y me parece que es bastante común en nuestro país también. Lo primero que les voy a explicar, para que vayamos entendiendo de qué es lo que estamos hablando, de qué valores estamos hablando, que la propiedad tiene un avalúo fiscal de 18 millones. Fiscal. Si fueran 18 millones, producida la muerte, liquidación de la sociedad conyugal, una mitad es de la cónyuge sobreviviente, en su calidad de socio de la sociedad conyugal, quedarían 9 millones acá.
Y la otra mitad es del caballero que falleció y por lo tanto le corresponde en su calidad de heredera a la cónyuge a lo menos el 25%, le corresponden 2.250.000 y el saldo se divide, estos 6 millones, entre 13 hijos, que a cada uno le correspondería 519.000 pesos. Claro. Si el avalúo comercial fuera el doble del fiscal, a cada uno le va a corresponder como 1 millón de pesos. De eso estamos hablando. Esa es la repartija que debiera existir. Y le vamos a pedir, a lo mejor, señora Sonia, ¿no quiere entrar acá para que le expliquemos tranquilos y conversemos tranquilos? Voy a hablar yo solamente, no voy a dejar que la increpen ni nada. Le voy a explicar, pero para que usted esté presente aquí en esta explicación que creo que le serviría a todos. ¿No le parece? Ya. Ya, la espero. Nosotros por no acá. venimos a increparla. Ya, qué O bueno. sea, porque agredirla No, para nada. no, porque- para nada. Insisto, Hacer insisto espectáculo para insisto que sobre ese tema. Yo creo que acá lo que ha habido es desconocimiento, es falta de información, y eso ha llevado a la confusión. Entonces yo les pido toda la paciencia del mundo, por acá, para que me escuchen con calma Sí. y podamos entender, sea favorable o desfavorable lo que Claro, entendamos, claro. asumir que esa es la realidad. Claro. ¿Ya? Entonces tenemos que esta sería la forma en que debe repartirse esta herencia. Claro. Esta va a ser la forma en cualquier caso en que debe repartirse esta herencia. Señora La jueza, me permite discusión una sola pregunta, por favor. Sobre por esto, favor. sobre otra cosa. Porque voy a ir avanzando sobre otros temas. Sí, una pregunta cortita. Es que ahí le mandé yo el documento donde llaman a firmar la escritura Ya, a mi mamá. eso vaya a llegar, pero con tiempo. Esta es la forma en que cualquiera de las alternativas va a terminar repartiéndose la herencia. Mitad para la cónyuge, 25% para la cónyuge y el resto entre los 13 hijos. ¿Ya? Claro. ¿Cuál es el tema a debatir entre las partes? Que ustedes dicen que esta parte de aquí le correspondería a su madre Sí. Sí. y no a la señora Sonia. No. Porque la casa se Fíjese, construyó en ese matrimonio. escuche para que pueda entender. Les pido por favor que escuchen, porque si no, no saco nada y van a seguir discutiendo con este tema los próximos 30 años. ¿Por qué creen eso? Le vamos a explicar a la gente por qué creen eso. Porque fíjese que ese terreno, su papá y su mamá lo ocuparon. Doña María Isabel, que es la primera Sí. señora de su papá, lo ocuparon en una toma en el año 56. Sí, Llegaron a vivir ahí, ¿cierto? sí. Y en el mismo año 56, como era una toma y quisieron regularizar esta toma, les dieron este documento que les entregaba en arriendo la propiedad. No los hacía dueños. Sí. Se les entregó a doña María Isabel y a don José, su papá, en arriendo este terreno. ¿Ya? Su papá se habían casado en el año 48. Entonces ellos dos en el año 56 recibieron este terreno en arriendo. Su mamá murió, falleció en el año 63. Y cuando se hizo la liquidación en el año 63 de la sociedad conyugal que tenía su mamá con su papá, se declaró que no había ningún bien social, que no tenían ningún bien que repartir, que esa sociedad conyugal no tenía bienes. Tal como dice usted, al poco tiempo, en el año 63, su padre se casó con la señora Sonia, que está aquí presente. Él sin ningún bien, ni anterior ni en ese minuto. No tenía bien. La casa o el terreno en cuestión no aparecía en ninguna parte como un bien de él ni de la señora María Isabel, de ninguno de los dos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. En el año 65, 2 años después de que su mamá falleció, Servio empieza a realizar la escritura pública. Recién año 65. Su mamá ya había fallecido hacía 2 años. Y en el año 78, 13 años después, recién se produce el alzamiento de las hipotecas. ¿Cuándo pasa a ser dueño completo de la propiedad su papá?
en el año 78. Entonces, en esta repartición, la señora María Isabel no le toca nada. Porque este bien se reparte desde el año 78, se mantiene así hasta que fallece su papá y ahí se reparte. ¿De dónde saco yo esos datos? Porque no es que yo tenga una bolita de cristal ya divina. Saco esos datos porque la señora Sonia trajo la sentencia definitiva del segundo juzgado civil de San Miguel, Claro. donde se analizaron todos los datos presentados por ambas partes, todos los antecedentes presentados por ambas partes. Y les quiero aclarar que la prueba de testigo no tuvo ningún valor, que las declaraciones de la señora Sonia respecto a la calidad de la casa tampoco tuvieron ninguna injerencia en la sentencia, que el valor principal de la sentencia, el análisis final que hace el tribunal al determinar que la señora María Isabel no tiene derecho sobre esta herencia, es la fecha de escrituración, la fecha de la escritura pública e inscripción en el conservador de bienes raíces y alzamiento de las hipotecas, todo lo cual ocurre después que la señora María Isabel había fallecido. Ya, pero según la señora Sonia, ¿cuándo se construyó esa casa? Da lo mismo cuando se construyó. Da lo mismo. Da exactamente lo Ya, mismo. ya. Imagínense que usted me presta un terreno. Ya. Yo voy y construyo. Hoy. Ya. Yo no puedo decir que porque yo construí hoy, lo adquirí hoy, sino que lo voy a adquirir cuando hagamos una escritura pública ante el conservador, el notario, e inscribamos en el conservador de bienes raíces. Ahí recién yo entro en posesión y puedo adquirir por dominio. Cuando yo construí, no adquiero nada. No dejé que siguieran desarrollando las ideas porque creo que solo van a causar animadversidad en ustedes, más rencillas en ustedes. Y independiente de la historia que tengan para atrás, que solo la saben ustedes, si es buena o mala, si es de convivencia o no, en este asunto puntual quiero que les quede clarito que si bien sus padres se fueron a vivir esa toma en el año 56, no regularizaron la formalidad que requiere la ley en Chile para adquirir el dominio hasta el año 65, 2 años después de que su mamá había fallecido. No siga perdiendo el tiempo discutiendo este tema porque esto ya tuvo un plazo para haber apelado. Si bien su abogado presentó una apelación, no se presentó al alegato y por lo tanto la apelación está desierta. Claro, si eso pasó... Esto ya es una sentencia, como se dice en derecho, afirme, que no admite recurso alguno y por lo tanto hacen hacer derechos para la señora, derechos inamovibles. Señora Carmen Gloria, ¿me permite una consulta, por favor? Ya. Lo que sucede es que nosotros en el año 2000 y tanto, cuando presentamos al juez partidor y todo, nosotros pedimos un cese de gratuidad, porque ella lleva mucho... Sí, ella no pero conoce la palabra el arriendo. juez partidor está pasando a otro tema ahora, como lo informaron en Claro, el juez partidor en ese minuto se declaró incompetente porque había este conflicto respecto al dominio. Lo que ustedes tienen que hacer ahora, si quieren que se haga esta repartición, es pedir nuevamente el nombramiento de un juez partidor. Mientras no soliciten un nombramiento de un juez partidor, la señora, como heredera de la propiedad, tiene derecho, al igual que cualquier heredero, a seguir viviendo ahí. Me permite la última pregunta. La señora Sonia dice que ella nos va a dar nuestra parte y que le demos tiempo. ¿Qué valor le tiene puesto a la casa? El valor lo tiene que fijar un tasador. El valor, yo les hablé del avalúo fiscal, son 18 millones. El avalúo comercial podrían ser 36. Y si fuera así, la cuota de ustedes es alrededor de 1 millón de pesos. Ya. ¿Estamos claritas? Sí, pero que, ¿No va discusión? que sea luego, no antes que se muera. Ya hemos esperado 20 años. Si no lo hace luego, usted tiene la acción para pedir el juez partidor. Claro, llevamos 20 años y no le he molestado. Nunca le hemos Discusión sobre molestado. el derecho o no de su madre, ya no más, porque ya no admite discusión. Ya. ¿Tranquila, señora Sonia, con la aclaración? Sí, ¿Sí? correcto. Ya, pues que les vaya muy bien. Yo he seguido todos los pasos. Sí, lo vi. Lo hizo todo muy ordenadamente y eso se agradece. Porque así como uno debe resolver un conflicto, cuando es imposible que las partes se entiendan, hay que pedirle a un tercero imparcial, y en este caso a los tribunales de la República, que diriman esto. Y los tribunales se pronunciaron al respecto y esa sentencia ya se encuentra firme e ejecutoriada. Así que no admite recurso alguno ni modificación alguna. Y con esto cerramos.